Ponderada Dirección Meteorológica de Chile, esta hora dice que estamos en los 15 grados ya. Ya podríamos llegar a los 18. Ojalá, pues necesitamos. Cuando nos da un poquito, a algunos que nos gusta el calorcito, nos da envidia. Cuando dicen Santiago, no sé, 28 grados, 25 grados. Bueno, nosotros estamos avanzando un poco también a un clima primaveral. Pero también es importante a esta hora contarles que estamos con la directora regional del CERNAC, del Servicio Nacional del Consumidor, aquí en la región de los lagos, y le damos la bienvenida a doña Fernanda Gajardo por parte de la madre Manríquez. Manríquez. ¿Cómo está, Fernanda? Bienvenida a Cooperativa de los Lagos, a este estudio que está nuevito y que recibe también a quienes tienen estas responsabilidades en los servicios regionales. ¿Cómo está? Bienvenida. Muchas gracias, Eduardo, por esta invitación hoy en Cooperativa esta vez. Eso es, Muchas pues, gracias. claro, qué bueno que esté con nosotros. Septiembre yo creo que ha sido un mes en el que efectivamente ustedes tienen como servicio también harto despliegue, informan mucho, lo que nos parece fundamental en toda la base de hoy día de las relaciones sociales y de esta sociedad contemporánea, vamos a decir. La comunicación, caramba, que es fundamental, y sobre todo la comunicación con certezas, porque también estamos en medio de un mundo en el que se debate la verdad y la mentira, los fake news y los pequeños pliegues que no se comentan a veces, y sobre todo en esta área que tiene que ver con las relaciones que tenemos con la economía, los ciudadanos. Siempre hay pliegues, tengo que decirlo como usuario, como ciudadano. Por lo tanto, gracias por acompañarnos, directora, para poder conversar de temas importantes. Un primer tema con el que quiero que ingresemos a conversar tiene que ver con las tarjetas. Cada vez es más habitual que no dispongamos de dinero en efectivo, circulante, moneda dura, y que estemos con las tarjetas. Y en el mundo de las tarjetas hay harto paño que cortar, diría yo. Hagamos una primera reflexión de entrada desde la perspectiva del Servicio Nacional del Consumidor frente al fenómeno que llegó para quedarse y para profundizarse, que es las tarjetas. Efectivamente, Eduardo, la verdad es que yo volví a usar monedas solo cuando llegué a la región y para pegar el peaje. Anteriormente había dejado incluso usar todo tipo de monedas y billetes. Así y yo usted creo que vamos en ese camino. Viajé durante el 18 a ver a mi familia a Santiago y un par de peajes más al norte y ya tampoco se usan ni monedas ni billetes. Tú pasas por peaje también como free flow. Perfecto. Entonces perfecto. Vamos un poco, va bajando Ya, ese free flow, sí. por lo visto. Entonces, Yo también ahora hace pocos meses empecé a pagar con la tarjeta en el peaje, porque me encontré a veces aquí en el Cuatro Vientos y en otros peajes laterales. efectivamente, en la primera caseta, Ya, cuando uno ya. se le olvida. Entonces, sí, es algo que está quedando y para quedarse, se está quedando y por mucho tiempo, y la pandemia también hizo lo suyo. Y precisamente venimos a hablar sobre una condena a la tarjeta Cencosud que ocurrió la semana recién pasada, y particularmente estamos en una situación bien particular como Servicio Nacional del Consumidor, porque hacemos un llamado a los proveedores a través de esta sentencia que es reconocida por los tribunales de justicia. ¿Qué dice, en definitiva, y cuál es el mensaje? Hoy en día, los proveedores de tarjetas de crédito, sean bancos, sean grandes tiendas, supermercados, porque hasta las farmacias también hoy día tienen tarjetas de crédito, deben informar al tiempo debido cuando los clientes salen de sus morosidades. ¿Qué quiere decir esto? Si un cliente pagó su deuda, la repactó, etcétera, no puede seguir en DICOM. No puede seguir en DICOM, porque el DICOM sabemos que afecta en todo ámbito de cosas a las personas, para un arriendo e incluso lamentablemente en algunos casos. Es más importante que el certificado de compra. antecedente incluso, hoy día, ¿cierto? Claramente. Sí. El certificado de antecedentes sabemos que trae solamente las condenas. Entonces, en definitiva, el DICOM te lo piden hasta para pedir un préstamo pequeño, para entrar y pedir entrar a la universidad. Muchas veces incluso te piden DICOM para pedir algunas becas dentro de las universidades internas. Te han pedido DICOM para pedir financiamientos especiales. Piden DICOM, por ejemplo, para los arriendos de inmuebles. Entonces, claro, ser dueño de un inmueble hoy en día sabemos que también es difícil. La mayoría de los jóvenes arrienda, y estar en DICOM tampoco te deja arrendar. Entonces, hoy en día, ¿qué es lo que nos dice la sentencia contra
contra las tarjetas Cencosud, que en definitiva la sancionó a un pago de una multa de 100 UTMs, eso es casi 7 millones de pesos, por no sacar a los clientes que se encontraban con su deuda pagada o que se había extinguido. Hay que recordar que hay otras formas de extinguir la deuda. Si tú, Eduardo, tienes una deuda que ya pasaron 10 años, esa deuda se encuentra prescrita. ¿En qué tiempo prescribe una deuda? Una deuda prescribe a los 5 años. ¿Una deuda en términos genéricos o hay tipos de deudas que no prescriben en esos 5 años? Porque hay tipos de deuda que no prescriben. He escuchado relatos de todo tipo. Hay todo tipo de relatos y hay deudas especiales y existen diferentes tipos de asesorías que las personas pueden acudir para poder obtener esa información, porque podríamos estar horas hablando pero la norma general es 5 años, ¿ya? Y en ese sentido la norma civil dispone que la mayoría de las deudas ordinarias, especialmente crediticias, prescriben a las 5 años. Y eso quiere decir que si tú tienes una deuda de hace 10 años, esa deuda está extinta, ¿ya? Sin perjuicio que tenga que pedirse a un tribunal, solicitarse ante un tribunal su prescripción, esa deuda no puede estar dispuesta ante en DICOM. No puede estar impuesta en DICOM. A veces llegan email, me han comentado gente, de deudas vencidas, como carteras vencidas que llegan en correos electrónicos, donde usted tenía una deuda, y por ejemplo, más allá de los 5 años, y que están ya menos urgente porque si no tenemos que judicializar. Y ha pasado más del tiempo. Ahí estamos hablando derechamente de un discurso falaz. Es un discurso y es una práctica poco feliz, porque lamentablemente se da en el mercado la venta de carteras a bajos precios, porque efectivamente alguien paga. Siempre alguien paga. O sea, alguien está interesado en ver ahí un negocio. También, efectivamente. Una forma de hay venta de carteras en el mercado, de carteras de clientes con deudas que están en tiempo prescritas, pero evidentemente este envío masivo de correos electrónicos algo recoge. Sí. Y como son carteras que se venden a muy bajo precio, porque se sabe que no se van a judicializar porque son incobrables, efectivamente. Ahí alguien recoge algo. O sea, entran justo en el espacio de la desinformación. Ahí es importante, y es muy importante que nosotros, y por parte de CERNAC lo hacemos, como Servicio Nacional del Consumidor, uno de nuestros pilares fundamentales es la educación y la promoción en los derechos. Y eso tiene que ver no con no cumplir con las obligaciones que tenemos como consumidores, sino con informarnos. Los proveedores tienen un crédito. Cuando uno no paga una deuda, efectivamente el proveedor tiene un crédito en contra del consumidor y puede perseguirlo, tiene un derecho. Pero si pasan los tiempos que corresponden y no lo ejerce, las deudas prescriben. Y para eso está la ley y está la seguridad jurídica, que se llama. Y bueno, en la página de CERNAC, en la página de la SMF, los consumidores y consumidoras y las personas en general pueden encontrar información al respecto. El llamado es a informarse, no quedarse con el correo electrónico. Hoy en día tenemos mucha información en línea y podemos informarnos, no solamente a través de las redes sociales, sino que también a través de las páginas, cernac.cl, la página de la CMF también tiene mucha información, donde podemos también obtener claridad respecto a cuáles son nuestros derechos. O sea, hay que atreverse a buscar información hoy día. Desde el teléfono, atrevámonos con el teléfono, no va a pasar nada, nadie va a cometer un error que implique, ¿no es cierto?, que su aparato tecnológico se destruya, nada de eso. Mucha gente un poco mayor, que no son nativos digitales, evidentemente, tienen la dificultad, a veces no se atreven sencillamente a buscar esta información para poder compartirla. Lo que no puede suceder es que usted se abrume, que nos está escuchando a esta hora, no se abrume con este tema de las tarjetas, y sobre todo cuando no le coincide lo que usted cree que debe con lo que aparece muchas veces. Bueno, confronte la situación con lo que corresponde. Ahora, antes de continuar un poco, porque la tarjeta, esto debería ser jurisprudencia que quede sentada para todas estas entidades que emiten tarjeta y que tampoco se preocupan. Es un tema de gestión de las empresas. ¿Qué decía el fallo? Dice, usted tuvo la responsabilidad, tenía que sacarlo y no hizo bien la pega. El fallo dispone una multa, y es una multa ejemplar. Quizás uno puede decir, bueno, 7 millones no es mucho, pero es una multa que da cuenta del trabajo que hace el Servicio Nacional del Consumidor. ¿Por qué? Porque es
es la primera vez que como servicio nosotros tenemos la posibilidad, a propósito de este mismo avances tecnológicos, hace 10 años no pasaba esto, nosotros tenemos 3 canales de atención, tú sabes, a través de la web, call center y presencial. Y ya con los avances que hemos tenido en los últimos 10 años, tuvimos la posibilidad de poder juntar estos 3 canales en una sola base y empezar a recopilar reclamos que están hablando de lo mismo y que nos dicen, oiga, acá tenemos más de 100 reclamos que me están diciendo que una tarjeta o un proveedor en particular está cobrando deudas vencidas. Y eso levanta una alerta para el CERNAC. El Servicio Nacional del Consumidor hoy sabemos que no tenemos tantas facultades como quisiéramos y por eso tenemos un proyecto de ley en curso. Sin embargo, las facultades que tenemos, como son las de fiscalización, pero también levantar alertas como son estas, y gracias a las nuevas tecnologías, nos permite como servicio decir, ok, acá tenemos una tarea. Lo que estamos haciendo como servicio es vigilar los mercados. Y esto es gracias a esa vigilancia. No solamente preocuparnos del reclamo uno a uno, sino que ver si hay un reclamo, hay otro y otro. En definitiva, acá tenemos que hacer algo. Algo está pasando como y decía hay un la canción de comportamiento. Quirusa, algo huele mal. Algo huele mal, entonces vamos a ir con este proveedor donde tenemos pruebas, donde tenemos más de 100 usuarios y usuarias, consumidores y consumidoras con un problema que es latente y que podemos probar, donde no solamente está lo que puede ocurrir con el usuario, sino que la sanción por el incumplimiento, en este caso es la multa, donde le enviamos un mensaje también a los otros bancos y entidades financieras y todos los que ocupan tarjetas de crédito, que es, usted tiene una pega adicional. La pega es, usted cuando le pagan tiene que preocuparse de ir al boletín comercial, que es el DICOM, que todos conocemos como el DICOM, y borrar a las personas. Y también existen otras obligaciones, sabemos por Borrar ejemplo, igual tiene un costo, incluso uno que quiere ir... La mantención de Equifax tiene un costo para todas las empresas. Ya. Cualquier persona que quiera tener, cualquier empresa pequeña, grande, gigante como un banco, tiene un costo permanente de Equifax. Entonces, si usted quiere tener ese mecanismo para poder perseguir la deuda, porque finalmente es una forma de presión a los clientes para que paguen, bueno, cuando le pagan usted también tiene que cumplir con su otra parte, que es sacarla. En ese sentido, el llamado es entonces a que el ciudadano o la ciudadana que, por ejemplo, también recibe una carta y de una demanda, que si una cosa, algo le están demandando, le decíamos, respirar tranquilo, buscar información, acudir a los lugares, a la tecnología, en este caso pantallas, páginas web, pero también tenemos oficinas, ¿no es cierto?, donde también se puede atender, o hay call center en este caso, CERNAC atiende call center. Efectivamente, CERNAC acá en la región de los lagos tenemos call center el 800-700-100, tenemos la página web www.cernac.cl y tenemos oficinas presenciales. Acá en la región de los lagos tenemos la oficina regional, acá en Puerto Montt, que está en Balmaceda 241, pero también tenemos convenio actualmente en Osorno, en San Pablo, estamos abriendo una oficina este año, estamos abriendo en Frutillar, que también firmamos convenio con Frutillar. Hace un par de semanas empezamos el convenio con Puerto Varas, que se están capacitando los funcionarios que van a atender en Puerto Varas. Tenemos oficina también en Ancut, que funciona hace bastantes años, en las oficinas que junto con Osorno que funciona muy bien. Hay oficina también en la municipalidad de Puerto Montt y esperamos seguir hacia el sur abriendo más oficinas. Qué importante que es el tema, directora, porque yo creo que todo lo que signifique justamente proveer de estos espacios donde las personas pueden ir a retroalimentarse, pero básicamente bajar los niveles de ansiedad y actuar en consecuencia con la caja de herramientas que provee de partida el Estado. El Estado ha provisto, ¿no es cierto?, una política pública al respecto de defensa en un medio complejo, una sociedad que además sabemos, Chile ha sido un laboratorio de un experimento económico que tiene 45 años y que por lo tanto también ha modelado una cierta forma de ser de esta sociedad, donde también hoy día el tema de lo pecuniario, de los recursos, de tu dinero, de tus bienes, es fundamental. Se filtra mucho por ahí también, se filtra incluso las relaciones sociales en eso. Por lo tanto, que hay una política pública que esté preocupada de proveer a los que también son más vulnerables a esto, porque también sabemos que en Chile, pongo al otro lado, la baja comprensión lectora de un país también creo que incide en que tengamos menos, a veces creemos que tenemos menos caja de herramientas para enfrentar esto. En ese sentido, la traigo a lo reciente. También ustedes se desplegaron ahora en torno al 18, ¿no es cierto? ¿Cómo ha sido esa retroalimentación? Hoy día la gente tiene esa conciencia también de que puede
reclamar, presentar un reclamo y tiene que haber una respuesta en tiempo efectivo, porque también a veces los tiempos de respuesta, la gente como que se frustra y deja todo y cree que finalmente no opera la arquitectura institucional o la arquitectura pública que también protege, en este caso, a un consumidor. ¿Cómo ha sido esa retroalimentación? Bueno, como Servicio Nacional del Consumidor, nosotros la verdad tenemos una experiencia bien favorable en relación quizás a otros servicios. Yo creo que CERNAC es una institución bastante querida por la ciudadanía. En ese sentido somos bastante afortunados y afortunadas dentro de todo el aparato público. Siempre el aparato público está ahí sometido. Está un poco pues, al golpe. Al escrutinio más bien ahí, claro. Pero CERNAC yo creo que es bastante querido, más allá de las observaciones que pueda hacer la gente, porque yo creo que las personas saben cuáles son nuestras limitaciones y siempre han querido que CERNAC tenga más atribuciones. Sin perjuicio de aquello, bueno, durante el 18 nos desplegamos en temas de fiscalización y promoción de derechos, principalmente antes de la fiesta, y ahora después estamos atentos a los reclamos que nos pudiesen llegar principalmente en temas de transporte, en temas de alojamiento. También recibimos más de 11.000 personas de turistas dentro del paso Zamoré. Zamoré. Entonces ahí, entre Zamoré y Palena, nos comentaba el Seremi de Economía, don Luis Cárdenas. Entonces, en definitiva, está bien interesante los números que pudiesen salir los próximos 15 días, si es que hay más reclamos por temas de alojamiento. También vamos a revisar si hay temas de reclamos por consumo, por ejemplo, en fondas, pero hasta ahora estamos en observancia. Usted sabe que los reclamos llegan siempre 2 semanas después. Lo que nos preocupa, sí, efectivamente, acá en la región, es el aumento en las temáticas de fraude. Y desde ahí nosotros lanzamos hace ya unos meses una agenda antifraude, junto con la Seremi de Seguridad, la delegada presidencial, junto con INJUV y con CENAMA, donde hemos estado trabajando particularmente con grupos de hipervulnerabilidad, donde observamos que efectivamente los adultos mayores son aquellos más afectados por el tema del fraude. La llamada al celular. No solo la llamada. Yo creo que hay 2 tipos de fraude que en nuestra región nos afectan. La primera es la típica llamada del delincuente común, el que te llama, que puede ser y que te engaña finalmente. Y el otro es el fraude que uno no sabe, que nadie te llama y te sacan plata simplemente de la tarjeta. El primero, efectivamente, es aquel que tú eres víctima en la práctica de un engaño y tú dispones de esa plata porque te engañaron, se hicieron pasar por tu hijo o se hicieron pasar por un ejecutivo y tienen muchas veces información personal tuya, saben cuál es tu cuenta, de repente hasta cuánta plata tienes. Y eso dice mucho acerca de los mecanismos de seguridad muchas veces que pueden ejercerse dentro del contexto bancario. Pero otro punto interesante es cuando ocurren, por ejemplo, a mí me pasó en el verano, era las 12 de la noche un día de verano y me hicieron 2 giros por mi tarjeta de crédito por DirecTV Go. Yo no tengo DirecTV Go y me hicieron 2 giros. Y mi banco, yo ya hice todo el proceso y me preguntaron si había sido yo, etcétera, y no, pero en ese caso no hubo un intermediario, a eso voy, hay 2 tipos de fraude, con y sin intermediario. El punto es que con la nueva modificación de la ley de fraude se ha hecho muy difícil para las personas y aumentó un 85% los reclamos por fraude. Y eso es sumamente complicado. ¿Por qué? Porque significa que ha aumentado no tan solo la frecuencia del fraude, sino que también la tasa de respuesta favorable para los consumidores y consumidoras. ¿Por qué? Te explico muy cortito, Eduardo. Estaba justamente pensando en eso. ¿Cómo? Antes para poder reclamar un fraude, y esto puede pasar por muchos factores y hay discusiones respecto a por qué ocurrió, pero antes era mucho más fácil poder reclamar cuando tú tenías un fraude y te devolvían el dinero. Eso generó, lamentablemente, cosas buenas y cosas malas. La gente pudo reclamar más fácil y se olvidó el dinero. Cosas malas, nos faltaron aquellos que se aprovecharon de la oportunidad y se generaron muchos autofraudes. Entonces la modificación de la ley hizo un poco más engorroso el proceso. Tan engorroso que yo, siendo abogada, me costó mucho hacer mi proceso en el mes de enero. Casi imposible. Y soy abogada y directora del CERNAC. Entonces, lo planteo tal directamente y tan duramente porque creo que hay que ser muy, muy enfático en esto. Una persona adulta mayor en un sector, no sé, rural de Maullín probablemente no tiene las mismas herramientas que tengo yo siendo abogada y directora del CERNAC y probablemente no va a poder solicitar su devolución con la facilidad que podría yo. Y a mí se me hizo muy difícil. El proceso consta de una serie de pasos que cuando tú eres víctima de fraude,
Puedes reclamar hasta 60 días antes los movimientos, pero tienes 30 días para poder acompañar toda la documentación a tu banco, documentación que no está disponible siempre de manera presencial, porque la ley dispuso que podía estar presencial u online, entonces generalmente está solo online porque quedó abierto. El hecho que esté online descarta a mucho público nuestro, que puede ser adultos mayores, personas con discapacidad. Hemos tenido casos de personas sordas que los llaman y les piden que llamen al call center, situaciones de ese nivel. Posteriormente también la empresa, que puede ser un banco, una financiera, analiza los antecedentes y si estima que hay dolo o culpa grave, que puede ser que tú le diste los datos a la persona porque sabía todos tus datos, o sea, te daba la... Algo había pasado Algo había previamente. pasado. Sí. Hay culpa, es decir, tú le proviste tus datos, te retienen los fondos. Por supuesto. A los 3 meses, a los 3 días, perdón. Tiene 3 días para hacer eso y le tiene que pedir autorización, por cierto, al juzgado de policía local y con esa presunción el juez dice, ok, usted puede retenerle los fondos y se inicia un proceso ante el juzgado. Y ahí la persona, ¿qué tiene que hacer? Tiene que ir al juez e iniciar un proceso judicial. Un proceso judicial donde CERNAC no se hace parte porque no está dentro de nuestros Oiga, procesos qué complejidad, propios. director. O sea, qué lamentable que haya sido esa. Creo que requiere urgentemente revisión y alguien va a Ese tener es el que llamado que hemos proponer, hecho. ¿cierto? Parlamentar, iniciativa a modificar de alguna manera esto que hoy día va a ser más abrumador para la gente que lo está sufriendo. Efectivamente, las personas tienen que ir a Carabineros, luego a la Fiscalía, acompañar ese documento de manera digital y, por cierto, es algo sumamente engorroso. En mi caso, me tocó hacerlo personalmente. De hecho, le cuento una infidencia. Yo fui a la comisaría, tuve un muy buen recibimiento de los Carabineros. No me presenté como directora ni nada. Fui como cualquier ciudadano a pie a hacer mi denuncia y me solicitaron documentos adicionales que no están dispuestos en la ley. Y bueno, una vez que les comenté a Carabineros que eso no se encontraba en la ley, y luego de discutir de manera muy respetuosa, ya le hice presente que yo conocía este Claro, procedimiento a propósito de mi trabajo, y aprovechamos de hacer una pequeña charla con los Carabineros. Para poder también Y lo agradecieron. compartir la información. Y hoy en día estamos planificando junto a la oficialidad de Carabineros acá en la región una serie de charlas. A la zona, al general Sí, de zona. con Perfecto. de hecho, Buenas en noticias, su cuenta po. pública organizamos una serie de charlas en temas de fraude para poder hacer llegar a los Carabineros de Pial, que está detrás del mesón que nos recibe todas las denuncias, constancia en el día a día, sepa qué puede pedir, qué no, cómo lo puede arreglar, finalmente cómo solicitar esa información. Perfecto. Oiga, pasó el tiempo volando, 12 del día con 2 minutos. Directora, queremos agradecer. Grandes temas, este tema, sobre todo el último, creo que va a haber que seguir dándole información a nuestras audiencias y seguir educando, como dice usted, porque caramba que se complejiza el tema, sobre todo cuando echa la ley, echa la trampa, cuando hay gente que está pensando todo el rato en cómo tuerzo la voluntad del legislador, en este caso, que tiene que ver con proteger a los consumidores. Eduardo, la invitación, por favor, dudas, consultas, siempre estamos para las personas, para ayudar a los consumidores y consumidoras. www.cernac.cl, call center 800-700-100. No solamente reclamos, también consultas. Perfecto. Y nuestra oficina regional Balmaceda 241, Aquí. en Osorno, en Puerto Montt, en Ancud, en Frutillar prontamente. Claro. Vamos a avisar a través de las redes sociales también de la Bien. alcaldía, San Pablo, Puerto Varas, y prontamente vamos a ir a anunciar un par de otras comunas donde vamos a llegar. Gracias, directora regional del CERNAC, por acompañarnos hoy día. Esperemos que tenga una buena semana y que efectivamente estos temas sigan siendo parte de una conversación absolutamente necesaria también para esta mejor convivencia que queremos. Así que muchas gracias, Fernanda Gajardo, por acompañarnos. Muchas gracias, Eduardo. Bien, pues vamos a la pausa en Cooperativa Red Los Lagos y ya volvemos con un último entrevistado de esta mañana.
Si se trata de impresión, en Ivamar somos tu solución. Ivamar, diseño y publicidad. En Ivamar tenemos todo lo que necesitas para tu empresa o negocio. Realizamos diseño e impresión de letreros, adhesivos, lienzos y pendones, señaléticas, trabajos en acrílicos. Agenda tu pedido llamando al +569 97 63 43 23. +569 97 63